Bueno, otro tema que no puede pasar desapercibido, hemos visto varios temas económicos en estas conferencias y quiero destacar la encuesta ingreso-gasto de los hogares que dio a conocer el INEGI respecto del 2022. Una prueba de fuego para una política económica es que finalmente tenga incidencia en los hogares. Durante muchos años, los gobiernos neoliberales se preocuparon supuestamente por la salud de las finanzas públicas y nunca consideraron que todas las medidas que tomaban tenían enferma a la economía de las familias, generando mayor desigualdad, generando mayor pobreza. Después de una política social con objetivos muy claros, con transferencias directas inéditas a 30 millones de hogares en nuestro país, tenía que reflejarse necesariamente en el número de pobres y en la distribución del ingreso. Sin embargo, la pandemia y el impacto económico que tuvo, pues hizo que los primeros años no se advirtiera este impacto de la política económica, los beneficios de la política económica, y parecía incluso que la desigualdad había aumentado. La oposición decía que a pesar de los programas sociales había crecido la desigualdad y la pobreza, pero pues en medio se cayó la economía mundial con el COVID. El presidente tomó decisiones estratégicas durante el COVID que son claves para tener estos resultados ahora. El primero, no endeudar a nuestro país. Eso ha permitido que no tengamos un aumento en la tasa riesgo país, que tengamos salud en las finanzas públicas y que esto permita la recuperación de nuestra economía. Y lo vemos ya. Ahora, el INEGI sacó la información ya del primer trimestre. El crecimiento es de 3.6%, más de lo esperado, mucho más de lo que los analistas habían dicho, y quiere decir que vamos a tener un año muy fuerte, que va a cerrar bien en este 2023 el crecimiento económico, y eso pues se impactará en una mejor perspectiva para el 2024. Pero bueno, regresando a la encuesta, ¿qué mide? ¿Cómo se explica la encuesta ingreso-gasto de los hogares? A toda la población se divide en 10 para obtener estos deciles y se ordenan a partir de los ingresos que tiene la población. Entonces, en el primer decil queda la población que tiene menos recursos. Estos son anuales. Se le pregunta a la gente cuál es el ingreso que tiene. Entonces se ordena toda la muestra y se divide, se parte en 10. ¿Qué vemos? Que en el 2018 el promedio de ingresos en los hogares con el decil más bajo en nuestro país, los más pobres tenían un promedio de 11,183 pesos. El año pasado esta cifra llegó a 13,411, es decir, creció en casi 20%. Si los ingresos de las familias más pobres en nuestro país crecieron un 20%. Y así el siguiente decil, pues por los primeros 4 son los más pobres y donde está la mayoría de la población, todos tienen aumentos positivos. Esto es muy difícil que se dé en las estadísticas y vemos cómo a partir de los deciles más altos de ingresos, aumento va disminuyendo. Incluso en el decil más alto disminuye un 2%. ¿Qué quiere decir? Que las familias más pobres tuvieron un mayor aumento a lo que lo tuvieron las familias con mayores ingresos. Sin embargo, estas familias pues no tienen ningún problema de pobreza o de bienestar. Aquí el promedio de ingresos es de 200,696 pesos. Es decir, no hay ningún problema de que este 2% los ponga en problemas económicos. Esta
aumento en los ingresos, que aumenta más en los deciles más pobres, y esta disminución provoca que seamos menos desiguales. Es decir, que los que tienen más, los más ricos, no tengan en proporción mucho más de lo que tienen los más pobres. Esta desigualdad se redujo porque antes la diferencia era hasta 15 veces que los que más tenían sobre los que menos tienen, y ahora se redujo a 11%. Se redujo 15 veces el número de familias que más ingresos tienen sobre los que menos ingresos tienen. Es decir, somos un país menos desigual. Mientras que en el 2018 el 10% más rico del país ganaba 18.3 veces más que el 10% más pobre, 18 veces más que en el 2022, en el 2022, esta proporción se redujo. Aquí la vemos. Este diferencial es menor por los ingresos que aumentan aquí. Entonces quiere decir que somos un país menos desigual, pero también al aumentar los ingresos de las familias más pobres, pues tendríamos que ver como resultado una disminución en la pobreza. Y esa es la gráfica siguiente. Esa es la tasa de pobreza total en nuestro país. Miren cómo aumentó por el tema de la pandemia, pero ya estamos por debajo incluso de cuando inició esta administración. Hay una reducción de familias pobres en nuestro país. La tasa de pobreza disminuyó de 52.8 a 43.5. Y pobreza extrema, la más dura, la más cruel, también disminuyó de manera importante, de 17.2 a 12.1. Es decir, la política económica del presidente ha reducido el número de pobres y ha reducido la desigualdad, lo cual es la confirmación de que miren cómo fue aumentando la tasa de pobreza del 2006 para acá. Aquí tenemos el disparo del 94. Fue tal el aumento de la pobreza que empezó a caer de manera natural, pero aquí ya hay un esfuerzo muy claro en la política económica. Hay sustento para demostrar esto, lo cual pues es uno de los logros más importantes de